Mm.
Eh, buenas tardes, niños. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Es la 1 en punto y me faltan, quiero ver, como 12. Y ya no les voy a estar dando entrada más tarde. O entran ahorita o callen para siempre. Decirles, Mauricio. Ahorita, doctora. Y esto es porque muchos me faltaron el lunes. Es que hoy así lo voy a tratar yo. Doctora, disculpe, mi nombre es Saraí García. Lo que pasa es de que no me deja activar el micrófono desde mi perfil, entonces me voy a salir y me voy a volver a meter para que me dejen volver a entrar. Vaya, hija, está bueno, dale. Gracias. Aquí estamos 3, doctora, conectados de un mismo teléfono por el internet. Bueno, pero acuérdense que tienen que activar por lo menos la cámara y me lo dejas ver, porque yo qué sé si son 3 o me está dando paja. Vaya, doctora. ¿Oíste? Vaya, hija. Espérame, solo déjame dar entrar a la Karen. Ahí está. Va. Bueno, voy a pasar la lista, niños. Pongan atención. Recuérdense que si quieren buena nota, tienen que participar, ¿verdad? No solo lo escrito. Alarcón Avilés. Ella le ha escrito en el chat, doctora, que tiene problemas para encender el micrófono. Va, pero ahí está. Perfecto, no hay problema. Gracias. Alfaro González. Presente, doctora. Bueno. Álvarez Molina. Presente, doctora. Aparicio Duanes. Aparicio. También acaba de tiene escribir. problemas con el micrófono, acaba de escribir. A la gran puchica, cómprense uno nuevo, hombre, está fregado. Aparicio Duanes. Yo no les dejo nada yo no les desactivo el micrófono. Aparicio Guatemala. Presente, doctora. Bueno, hija. Araníba Arevalo. Presente. Arevalo Melgar. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Wilfredo. Aria García. Aria García. Aria García. Doctora, dice Mariela Arias García que está intentando entrar, pero no, ya hace rato me dijo, pero no la deja. Si es que yo no estoy bloqueando absolutamente a nadie. Si entra, bueno, Sí, si no, no sé. también. Hay que decirle que intente, si no, pero tomo ahorita tiene 0. Ya, doctora, ya Vaya. entré. ¿Ya Gracias. entraste? Va. Sí, ya gracias. Vaya, hija, presente entonces. Artiga Chávez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Marcelo. Barahona Díaz. Presente, doctora. Bueno, Barraza Sánchez. Presente, doctora. Blanco Fuentes. Presente. Bonilla González Madeline. Presente, doctora. Ajá, ¿y por qué no? ¿Y el lunes por qué no viniste? Estaba en tutoría. Ni madres, a esta hora es mi clase. Te voy a bajar por la tutoría. Vamos a ver. Bran Díaz. Presente, doctora. Bueno, Brizuela Campos. Presente, doctora. Canales Sales. Presente, doctora. Todos ustedes les voy a bajar nota, ya van a ver. No son mentiras, pero cuidadito y me faltan la próxima porque sí. Carranza Contreras. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Fernando. Carranza Ramírez. Presente, doctora. Bueno, hija. Carranza Ríos. Buenas tardes, doctora. Presente. Bueno, Castro Doctora, Muñoz. Disculpe, doctora, solo quería consultarle algo. Fíjese ¿Qué pasó? que ahorita estoy teniendo un poquito de dificultades con la conexión al internet. No sé si en dado caso se me llega a ir, puedo conectarme nuevamente si usted me daría permiso de entrar.
Sí, hija, sí, Sí, ya viéndote que estás presente, no hay problema. ¿Oíste? Gracias, doctora. Bueno, Gracias. Castro Muñoz, Buenas tardes, presente, doctora. buenas tardes, hija. Castro Salaverría, Presente, doctora. va pues Álvaro. Castro Torres, Buenas tardes, doctora. buenas tardes, Eduardo. Choto Peña, Presente, doctora. Córdoba Mejía, Buenas tardes, presente, doctora. buenas tardes, hijo. Coto Leiva, Buenas tardes, presente. bueno, Domínguez Hernández, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes, hija. Erazo, Presente, doctora. Espinosa, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes. Estrada, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes. Espérenme. Figueroa Cobar, Buenas tardes, doctora. Presente. Flores Chávez, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Funes Cepeda, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes. García Chávez, Presente, doctora. García García, Presente, doctora. García Meléndez, Presente, doctora. García Nerio, Presente, doctora. García Quijano, Presente, doctora. García Sánchez, Presente, doctora. Gómez Mengíbar, Presente, doctora. Gómez Someta, Presente, doctora. Gómez Alvarado, González Alvarado no será, doctora. perdón, González Alvarado. Ah, pues dice yo presente. Vaya ya. González Ortiz, Presente, doctora. bueno, Yo no pude conectarme de una compu, entonces estoy del teléfono de mi compañero Irving. vaya hija, está bueno, no te preocupes. Gracias. González Ramos, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes. Grande Morales, Grande Morales, Álvaro Enrique. ¿No saben de esa criatura del Señor? Niños. doctora. No sé si es un grupo. No, ni ha aparecido ni nada. Pues este bicho ya le quedó 0. Díganle que tiene la gran noticia que tiene 0 en toda la práctica. Mire qué emoción. Guerrero Rodríguez Tatiana. Presente, doctora. Vaya hija. Guevara Flores. Presente, doctora. Gutiérrez Avilés. Presente, doctora. Gutiérrez Reyes. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Erla. Guzmán Martínez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Guzmán Osorio. Hasbun. Buenas tardes, presente, doctora. Bueno, Hernández Benítez, Jocelyn. Presente, doctora. Iraeta Martínez. Presente. Bueno, niños. Aprovechando que están todos, excepto Grande Morales, que tiene 0. Quiero recordarles algo. ¿Se acuerdan de que vamos a hacer el rotafolio? ¿Sí? De trabajo. Y me lo van a exponer en Zoom. Pero los rotafolios en físico voy a necesitar que me los hagan llegar. ¿Sí? Entonces sería, miren, sus rotafolios van a ser usados, no crean que no. No me acuerdo si es para un hogar o algo así, pero no crean que van a quedar guardados, se les va a dar un uso, ¿verdad? Para educar, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que
tiene nota, por supuesto, pero que me los vengan a dejar, pero para que no estén viniendo el gran montón, hagan un grupito con Mauricio. Mauricio, ¿te encargas de recolectarlos en físico? Sí, doctora. ¿Con ¿Podría alguien? recolectarlos? O Si vos y otro más ahí o de tu equipo, no sé qué, y me los traen. podría el representante de cada grupo ir a dejárselos? Muy bien pensado también, eras. Sí, Ahí como no está sea. yendo tanta gente. Sí, por eso nada más, ¿verdad? Porque prácticamente nos queda un mes. Sí, ya casi terminamos, ¿verdad? Y de ahí pasan aquí ustedes a salud pública, ¿verdad? Sí, salud pública. Ujú. Y de ahí pasan otra vez conmigo al internado. Ahí los voy a esperar, ya van a ver. Con todos los programas, ahí les voy a reclamar que no se los aprendieron bien, porque ahí es pura práctica. Bueno, Que nos va a tener fichados. ya van a ver. Bueno, niños. Vamos a resolver lo que es la guía que les di, que ustedes me mandaron. Pero acuérdense que la riqueza de esto es que hayan investigado ustedes más, que no se hayan quedado solo con lo que yo les he puesto ahí en la diapositiva. Entonces, qué chiste tiene, ¿verdad? Y que lo discutamos aquí entre nosotros y opinemos, etcétera, etcétera. Bueno, como primer punto, ¿se acuerdan que hablábamos de adolescencia? Hay muchas, espérenme, que están entrando unos de sus compañeros, los tengo ahí varados. Ya apareció el grande que le avisaron ustedes que ya tenía 0. Vaya, lo salvó la campana. Grande. Hola, doctora. Buenas tardes. Perdón que no me dejaba atrás. Ya te iba a quedar 0. Fíjate, yo lo había anunciado por todos lados, pero bueno. No podía entrar, doctora, perdón. Está bueno, hijo. No te preocupes, ya estuvo. Ya están todos. Bueno, entonces hablábamos de la adolescencia, ¿sí? Hay muchas definiciones y de adolescencia podemos hablar un montón. De hecho, ustedes ya recibieron una clase conmigo, si más no recuerdo, sobre adolescencia. Y hay un programa o unos lineamientos precisamente que solo es de adolescencia, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de la adolescencia. ¿Quién quiere comenzar? Activa su cámara y me platica un poco de la adolescencia. Doctora, ¿puedo empezar yo? Claro, Yanira. Vaya, buenas tardes, ¿verdad? Vamos a definir la adolescencia como, yo le voy a dar la definición que otorga la OMS y se da como el periodo de crecimiento, de desarrollo humano que pasa después de la niñez y con esa se da como la iniciación de la edad adulta. Se comprende de 10 a los 19 años y se caracteriza por un ritmo acelerado. En este ritmo acelerado van el conjunto de cambios, ya sea físicos, hormonales, pero aparte de eso, yo me gustaría mencionar de que se clasifica en 3 partes. Ay, me siento bien nerviosa. No, hombre, tranquila, hija, no te voy a hacer nada, te lo juro. Vaya, la adolescencia temprana, esta comprende de los 10 a 13 años y esta clasificación yo la consideré bastante importante porque más adelante la OMS también menciona qué aspectos se ven involucrados en el adolescente, ¿verdad? La adolescencia intermedia, que va de los 14 a los 16 años, y la tardía, que comprende de 17 a 19 años. Así es, hasta ahí quedémonos, Yanira. Perfecto. Espérate que participen otros, hombre, no me vas a dar toda la cátedra de adolescencia. A ver, ¿quién le ayuda a Yanira? Que pueda abonar a lo que habló sobre adolescencia. ¿Puedo abonar yo, doctora? Dale, Ceci. Vaya, yo también
aparte de lo que mi compañera ha dicho sobre la OMS, yo también busqué información en diferentes páginas que explicasen sobre qué era la adolescencia en sí. También mostraba de que durante la etapa de la adolescencia habían cambios, como mi compañero lo mencionaba, tanto como físicos, psicológicos y también sociales en el entorno de los jóvenes. Entonces, básicamente en esta etapa, aparte de poder desarrollar su cuerpo, también desarrollan el ambiente, el carácter, y esto se ve involucrado en muchas decisiones que si no son orientados debidamente en esa etapa, tienden a ser, como en palabras comunes, como arrebatados, ¿verdad? O no pensar las cosas bien por el hecho de que necesitan orientación, a pesar de que están en una etapa donde están desarrollándose. Es importante la orientación tanto de los padres como también de los educadores dentro de las instituciones. Entonces, lo de las adolescencias temprana, media y tardía me llamaba la atención porque básicamente, por resaltarlo así, ¿verdad? En la adolescencia temprana, que comprende de los 10 a los 13 años, mencionaban como uno de los eventos más importantes los cambios hormonales, ¿verdad? Tanto en mujeres como en niños, pero cuando se hablaba de la edad de los 14 a los 16, habían más resalte en relación a lo psicológico y a la construcción de identidad. Y mencionaba también de que en este lapso de edades, en la búsqueda de la identidad, es donde necesitaban la orientación sexual. Y me llamaba la atención porque era referente a la guía, ¿verdad? Y decía de que en estas etapas los jóvenes son más receptivos a escuchar, a poder a prestar atención a estos temas, y si hay una orientación correcta, poder tomar decisiones correctas. Mira, Ceci, me estás hablando de la adolescencia tardía. Sí, ¿verdad? Sí, de la media y la tardía, de ambas. Media y tardía, muy bien. Pero el problema es que si te fijas las estadísticas, salen embarazadas mucho antes que de la adolescencia media y tardía. Entonces, ¿quién me opina lo siguiente? ¿Cuándo sería oportuno entonces darles educación sexual a estos niños? ¿O no hay que darles educación sexual al adolescente? Doctora, yo pienso, espera, me voy a activar mi cámara. Estoy en la sede, así que aquí pienso que en este caso desde la niñez, o sea, a partir de los 10 años, sería bueno. Pero 10 años ya no es niñez, es adolescencia. No, bueno, sí. Entonces desde los 7 años para arriba empezar a educar tanto el conocimiento de sus órganos como, o sea, educación en general. Por ejemplo, que ellos sepan qué sería una violación, qué sería un abuso. También que desde pequeños empezarles a hablar de estos temas para que no los tome por sorpresa, por así decirlo, o caiga en lo que sería la ignorancia, pues de no saberlo. Y estarán de acuerdo todos que yo a mi hijo de 7 años le voy a empezar a hablar sobre sexualidad. Creo que es el sexo. Por lo mismo. Creo que a ver, opinen pues. Doctora, yo quiero opinar. Yo considero que hablar en sí de la sexualidad no, sino que más bien enfocar al niño en conocerse en sí mismo. Por ejemplo, empezar a explicarle los nombres específicos de sus partes genitales, lo importante que son, cuidado. Eso básicamente nos va a orientar a más adelante poder hablarles de la educación sexual. Muy bien, va Jennifer Alarcón y después Yanira García. Doctor, yo creo que a Jenny no le funciona el micrófono. Vaya, pero ahí opinó. Vaya, Yanira, que estás con la mano levantada. Bueno, es que eso era lo que yo le quería decir antes de que me cortara, de que dentro de la adolescencia temprana o inicial, dentro de las 3 etapas de la adolescencia, se encuentran 3 tipos de desarrollo. El físico, que también va a la imagen corporal a la par, el intelectual y el afectivo y emocional. Entonces, en la adolescencia temprana, mencionan que el desarrollo intelectual
bueno, aquí pasa el niño, ¿verdad? De un pensamiento concreto, o sea, un pensamiento de como, o sea, bastante básico a un pensamiento hipotético deductivo. Entonces aquí siento que es como la edad, o sea, de los 10 a 13 años, la edad donde se puede, si no se ha, como dijo mi compañera Fernanda, si no se le ha hablado de acuerdo a su edad, ¿verdad? De las partes de sus partes genitales, es momento de que si no se ha hablado, se empiece a hablar y si ya se comenzó, que se refuerce. También menciona que dentro del desarrollo afectivo y emocional, el niño atraviesa cierto grado de impulsividad, cierto grado de pérdida de control en cuanto a la conducta, experimenta un humor cambiante y también aquí empieza el interés en el desarrollo psicosexual. Aquí empiezan ¿cómo se llama? Las fantasías y la exploración sexual. Bueno, entonces, Andrea, entonces tú decís que etapa. adolescencia temprana, en resumidas cuentas. Si no se ha iniciado, que se refuerce. O sea, si no se ha iniciado, que se inicie, y si ya se inició, que se refuerce. Va. Ajá, Andrea, ¿qué querías decir? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas Solo tardes, que sí. abonar a la pregunta que había hecho de si se debe de hablar desde la niñez acerca de la sexualidad, me ponía a pensar en el caso de los niños que por algún motivo no pueden tener todo el tiempo la supervisión de sus padres y en esos momentos los está cuidando otro tipo de persona que no sea allegada a un vínculo familiar. Entonces, pienso que en ese caso, tal vez como que enseñarle al niño que sepa diferenciar cuando ya se trata de un tipo de abuso físico, ya no solo se diga psicológico, sino que también físico, que lo estén sometiendo o en el peor de los casos, pues esté cometiendo una violación a sus derechos de poder que el niño pueda identificar y saber cuándo se están yendo más allá de los límites que un simple cuidado que se le esté dando, ¿verdad? Por si llega a suceder, más que todo en el caso de que no puedan estar pendientes los padres a tiempo completo o en el peor de los casos que estén no en su casa o bajo la supervisión de un adulto. Al respecto. Doctora, no sé si seré Karen. pero no la escucho. No, está bien, Andrea. Ahora que hable, Karen. Sí, hola doctora. Yo quería mencionar, yo sé que no lo hemos tocado en sí, pero para mí sí es importante empezar a hablarle a los adolescentes cuando ya se considera ideal el uso de anticonceptivos. Yo había estado leyendo que un montón de propaganda de que la gente lo que recomienda idealmente es la abstinencia, pero yo siento de que aquí hay mucha controversia porque idealmente sí es la mejor forma de evitar un embarazo, pero siento que esto priva al adolescente de reconocer sus derechos sexuales. No solo se le debe dar una opción, se le debe de instruir en toda la gama de métodos anticonceptivos y que éste tenga la libertad de elegir y decidir por su cuerpo, para así poder prevenir y cuidarse. Bueno, está bien. ¿Quién más me quiere opinar al respecto? No, doctora. Quisiera agregar un poquito de lo que mencionó nuestra compañera Karen, y que es cierto con respecto a lo de la abstinencia y lo de educar al adolescente con el uso de preservativos. Y que en esto tiene, en el tipo de país que nosotros tenemos, que es un país bastante conservador, bastante religioso, promueven bastante la abstinencia. Promueven bastante que los jóvenes esperen hasta el matrimonio, el inicio de las relaciones sexuales. Pues ni tanto, Ernesto Erazo, te la valgo en las épocas de tu abuelita, pero ahora. Bueno, pero al menos eso es lo que algunas instituciones educativas, sobre todo aquellas instituciones educativas religiosas privadas, están enseñando. Entonces, en ese aspecto es bastante importante tener un trabajo intersectorial, tanto del Ministerio de Educación, tanto del Ministerio de Salud, como de,
el resto de ministerios que se puedan involucrar en esto, en poder fomentar una buena educación sexual, uso de preservativos, uso de métodos anticonceptivos, no tanto de estar predicando el uso de la abstinencia. Y claro, ¿Y por qué no? Pues Ernesto Erazo, ¿y por qué no? Pues los vas a mandar todos a darle vuelo al hilacha. No, claro que no. Sino que ahí está, entonces. hacer un uso responsable de las prácticas sexuales. Y considerando también la educación hacia los padres también, porque hay padres que son bastante conservadores en esos aspectos. Entonces, no consideran la educación sexual, el uso de anticonceptivos en los adolescentes como un tabú. Vaya, Wilfredo, y de ahí les voy a decir algo yo para pasar a la otra, si no ya llevamos ahí más tiempo. Ajá. Hola, doctora. Perdone que con respecto a la cámara, el iPad todavía no me permite activarla, pero quiero opinar acerca de lo que dice Mauricio, y es cierto, educar a los padres para que sean ellos quienes sean los primeros en transmitirle ese tipo de información a sus hijos, porque como él mencionó, hay padres que lo ven como un tabú y por el tipo de sociedad que se mantiene, ¿verdad? Conservadora. Y desde pequeños, retomando también lo que decían nuestras compañeras cuando abordamos ese punto, enseñarles el nombre correcto de sus partes, ¿verdad? De sus órganos, porque estamos muy acostumbrados acá y eso se oye así común, que le dicen, llaman por diminutivo a los órganos cuando los niños están hacia los niños, perdón. Entonces, enseñarles eso, de que cuál es el nombre correcto para que ellos vayan conociendo los límites y los padres saber la manera de expresárselos, el conocimiento hacia ellos, para que cuando lleguen a una edad, ya en la adolescencia, vayan siendo capaces también de decidir, como decía nuestra compañera Karen, sobre sus actos, ¿verdad? Y enseñarles los métodos. Eso es lo que quería opinar. Muy bien, Wilfredo. Bueno, miren, para ir por lo menos, que no quiere decir que no vamos a seguir hablando con el mismo tema, pero relacionado con las otras preguntas. De hecho, para mí, y no quiere decir que mi palabra es la última, ¿no? Cada quien tiene sus conceptos, pero para mí en la preadolescencia, como dijeron muchos de ustedes, hay que irlos educando a los niños. La primera educación es en la casa, ¿verdad? Como dijo Wilfredo y todo eso, decirles correctamente, esto se llama así, esto se llama, si eran mamas, pechos, qué boobies, qué esas mexicanadas, o sea, cómo se llama realmente, ¿verdad? Nuestras partes. Y irle enseñando también que se respetan las partes, en nuestra área genital, geniturinaria. Irles educando quién te puede tocar, quién no. ¿Me explico? O sea, la mamá y hasta cierto punto el papá, hasta cierto punto, fíjense, porque todo eso hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero ya cuando entran a una adolescencia temprana, ahí sí ya tienen un poquito más de, como les digo, es cuando empieza con la menarquia, ¿se acuerdan? La primera regla. O los hombres, la espermarquia. Sí, entonces se me alborotan sexualmente, ¿verdad? No saben ni qué les pasa. Entonces, ahí hablarles realmente de salud sexual y reproductiva. Mira, lo mejor, por lo menos, para mí es abstinencia, pero también puedes utilizar, si vas a llegar a un punto de llegar a tener relaciones sexuales, entonces darles educación sobre planificación familiar. Vaya, esto y esto y esto. Si vas a hacer esto, pues utiliza esto y esto acá, ¿verdad? Porque no vas a arruinar tu vida que no es arruinar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no es lo mismo solo dedicarte a tus estudios que ya estar criando muchachitos, ¿verdad? Y ponerse a trabajar. Bueno, esa es mi opinión y yo creo que de bastantes de mi edad también, ¿verdad? Entonces, ahora, salud sexual y reproductiva, por lo menos
antes de la pandemia, todavía de las unidades de salud, se iba a las escuelas, ¿sí? Y se daba educación sexual y reproductiva de los muchachitos de sexto, séptimo, octavo grado, ¿verdad? Y se les hablaba de que era utilización de métodos de familiar y todo lo que quieran. Sí, en algunos lugares, la iglesia, ¿verdad? Metiéndose. Hubo una vez a mí me tocó ir a dar eso en un pueblo, ahí en Comasagua. Tuve que ir a la par del padre, porque el padre no me quería dejar hablar de los anticonceptivos, pues y para no ponerme en discordia, pues me fui con el padre y entre los dos, ¿verdad? Pero pero sí, o sea, ha habido y todavía hay salud sexual y reproductiva. Bueno, niños. Doctora, Ajá. dice mi compañero Wilfredo que cambió la configuración para poder activar su cámara y que eso lo sacó de la reunión, si le puede dar acceso. Ah, ahí está ya. Ya le di. Okay. Bueno, en cuanto a la epidemiología del embarazo en el adolescente, ¿quién me quiere hablar de eso? Doctora, Uh-huh. vaya, la primera parte de la información que encontré en realidad la saqué de la clase, en la cual la clase nos mencionaba que para el primer trimestre del 2021 el Ministerio de Salud reportaba 138 embarazos en niñas y las edades que reportaba eran entre 10 y 14. De estas decía que 3.556 era de adolescentes entre 15 y 19 y que esto según los registros del sistema de mortalidad en línea. Ahora bien, yo encontré que si hablamos ya de términos porcentuales, en cuanto a los embarazos de niñas y adolescentes, estos representaban un 22.8% del total de embarazos si empezábamos, o sea, si partíamos del 2020. Y ya en el 2021 había un aumento porque era 22.45%. La variación es mínima, pero pues sí hay un aumento aunque sea mínimo. Decía de que había que considerar que en todas las edades sí hay una disminución de embarazo y que los datos mostraban una leve disminución de estos en el rango de las edades que son de 10 a 14 años, así como también en el 15 y 19, que es el primero que mencionaba. Encontré también que en el caso de embarazos de niñas entre 10 y 14 en el primer trimestre del 2021 registraban 6 embarazos menos respecto al mismo periodo si nos vamos al 2020. Y para, digamos, no seguir como tanto porcentual, sino también hablar un poquito más, o sea, más grande, digamos, no tan chiquito, encontré que los departamentos que reportaban mayor número de embarazos, siempre, ¿verdad?, en niñas y adolescentes, de enero a marzo del 2021 eran San Salvador, Sonsonate, La Libertad, Huachapán y Santa Ana. Y también me fijé, por ejemplo, en datos pasados, o sea, del 2019, 18, 17, y siempre a la cabeza han estado estos departamentos que acabo de mencionar. Para el resto se decía que tienen menos casos reportados de embarazo en esos grupos de edad. Y eso, Patricia. Muy bien. A ver, Elder, ¿qué querías opinar? Sí, más bien yo quería opinar acerca de la epidemiología, más que todos los casos de violencia sexual, que siento que eso está bastante ligado a esos aspectos del embarazo en la adolescencia. Esto más que todo son datos tomados del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, específicamente en El Salvador. Más que todo en el año 2017 se reportaron 68.423 mujeres que pasaron por la experiencia del embarazo. De ellas, 19.190 fueron niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. O sea, se puede decir de que de uno de cada 3 embarazos se produjo en una niña o en un adolescente. Entonces, lo más preocupante es que de esos datos, de 781 niñas tenían entre 10 y 14 años. Entonces, ¿qué es lo que nos habla aquí? Que hay un cierto factor que es bastante importante, que son los casos de violencia sexual, que en el año 2015 y 2017 aumentaron, pasando desde el año 2015 de 3.849 casos a 4.376. Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de violencia sexual nunca son denunciados.
Y bueno, también de que el 80% se producen en sus casas y fueron perpetuados por familiares o personas conocidas. Es ahí por lo tanto que también se tiene que tomar en cuenta que la educación sexual viene desde los hogares. Y pues si no se da, en dado caso, hasta llega a ser bastante preocupante, que es completamente lo contrario. Entonces, por otra parte, las estadísticas educativas, que eso también es bastante importante, ya que es un factor también de riesgo de que se produzca un embarazo en la adolescencia, que los adolescentes pues dejan de ir a las escuelas en donde se indica en el año 2017 que las matrículas de las niñas y adolescentes van disminuyendo desde el segundo ciclo con 78% al tercer ciclo, que disminuye al 71%, y esto va empeorando en bachillerato al 55%. Entonces, ¿qué es lo que nos hablan estos datos? De que existen estos factores de riesgo que promueven esa enfermedad, ese embarazo en la adolescencia. Entonces, es bastante importante también recalcar estos datos para poder así, desde el principio, ver cuáles son los factores de riesgo para poder evitar también el embarazo en la adolescencia. Muy bien, Elder, tenés toda la razón. Lo que es el embarazo a la adolescencia, sobre todo de los 10 años, en la adolescencia temprana, hay mucho asociado a abuso sexual y abuso sexual por parte de algún familiar, llámese tío, llámese abuelo, ¿verdad? Y hasta del propio padre muchas veces, ¿verdad? Desgraciadamente. Bueno. Causas. Ya hablamos un poquito de causas, pero ahorita ahondemos más en el tema. Causas del embarazo. ¿Por qué se embarazan las adolescentes? Buenas tardes, doctora. No sé si podría. Espérame, primero Ana Isabel y después tu hija. Yasmún. Y luego Milena. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo quería hablar de eso, de las causas del embarazo adolescente. Para empezar, estuve investigando bastante y leyendo bastante, pero la verdad es que creo yo que eso no se necesita mucho buscarlo, creo que es más de lógica. Y creo yo que aquí dentro del país, como dijo mi compañero, es el abuso sexual, la mala información. ¿Le escuchan ustedes? Yo no le escucho. Todos, y es algo que influye bastante que me da cosita decir. Como cortada. Vaya, ¿quién seguía? Karen. Sí, buenas tardes, doctora. No sé si Ana Isabel tiene problemas con su conexión o quiere continuar o continúo yo. Dale tú y después ella que se reconecte para darle chance. Vaya, dejando para que ella concrete lo que iba a decir, voy a mencionar otro que podría ser, por ejemplo, un factor cultural que es muy frecuente acá, que por ejemplo en zonas rurales más que todo están acostumbrados a que cuando van al bachillerato se consiguen un novio y se van a vivir ahí al terreno de donde vive el papá y la mamá y empiezan a tener hijos a los 15 años, a los 13 años y todo eso. Entonces ya es como la cultura que muchas personas tienen de empezar a tener hijos a edades tempranas porque así lo hicieron sus papás, sus abuelos y así ha venido todo, ¿verdad? Otro factor de riesgo o causas podría ser conflictos familiares y ausencia de los padres que no tienen como el consejo de los padres y así, o la instrucción de ellos y entonces caen se van con cualquier muchacho o incluso hombres mayores que le endulcen el oído a las niñas. Así y también el uso de drogas y de alcohol porque los pone en una situación vulnerable en algún momento para que puedan abusar de ellos o abusar sexualmente de ellos. Bueno. Y no sé si podría mencionar el último. Vaya, Ana Isabel, seguí. Vaya,
también quería mencionar lo que dijo mi compañera, también son muy importantes, y quería agregar también la hipersexualización de la mujer hoy en la sociedad. Yo creo que eso influye mucho porque las niñas en las redes sociales ven como hay muchas fotos de niñas incluso o adolescentes hipersexualizadas, pues, donde la verdad es que vivimos en una sociedad donde se cosifica mucho a la mujer. Esto influye en las niñas, y yo personalmente tuve muchas compañeras en el colegio que pues eso era lo que querían, gustarle a los niños. Todo esto, si se le suma también la desinformación, el tabú que tienen los padres, por lo menos en mi colegio, yo estudié en un colegio católico y casi no nos hablaban mucho de eso porque los padres no permitían. También hablando el búsqueda de material pornográfico, el querer por presión social hacer algún acto sexual, todo esto puede terminar en un embarazo adolescente. Entonces son muchos factores que desgraciadamente pues, pueden llevar a una niña que está inmadura, que porque una adolescente todavía está inmadura en pensamiento, a pues embarazarse, y así es como llega a eso. Muy bien. Eso de la hipersexualización es cierto, tenés razón. Bueno, Milena, luego Michelle Carranza y luego Ricardo Brizuela. No sé si me escucha, doctora. Sí, te escuchamos. Vaya, tal vez empezar a hablar, también lo que dijo mi compañera Isabel, lo quería recalcar, porque hoy en día las niñas tienen acceso como a redes sociales, ¿verdad? Y no saben manejarlas bien. Y sería también bueno, pues, educarlas en ese lado para que no estén platicando con gente extraña y que, pues, lleguen a ser causas de embarazo extras cuando les contactan por internet, ¿verdad? Pero hablando de causas específicas que se dan también en El Salvador, aparte de esa, pues podría ser la de cuando dejan de estudiar por presión social, o incluso por lo que mencionaba mi compañera Karen, por violaciones o por agresiones sexuales que pueden sufrir las adolescentes, ¿verdad? De ahí, pues, estaba leyendo acerca de los matrimonios infantiles arreglados, ¿verdad? Que los padres a veces están de acuerdo, y más que todo, creo yo, y he visto y he leído acerca de eso, de que se ocurre más que todo en otros países, pero también acá, ¿verdad? Pero esos matrimonios arreglados infantiles van de la mano de que los papás, pues, no hacen nada por detenerlo, y eso sería como alguna de las causas que podrían llevar a embarazos en los adolescentes. Pero tanto como que te van a arreglar un matrimonio para que cases a tu adolescente, generalmente los arreglan, pero cuando ya está embarazada la adolescente, ¿verdad? A ver, ¿quién sigue? Pero es que eso de me daba... Bueno, yo considero que uno de los principales problemas aquí es el abuso sexual y las violaciones, debido a que estoy leyendo y creo que no es secreto para nadie que un claro ejemplo fue durante la pandemia, en la que hubieron un alto caso de niñas embarazadas, lo cual resultó en haber sido causa de abuso y violaciones de parte de las mismas familiares de las niñas. Entonces considero que eso es un gran factor, una gran causa de que estos números sigan aumentando, ya que por lo mismo de la sociedad en la que se vive, que muchas veces tienen miedo a demandar a los mismos familiares y mantener y que la gente sepa de ese abuso, entonces no lo comentan, y siento que por eso mismo muchas veces el abuso sigue continuando, y muchas veces esas mismas niñas son las que terminan con 3 o 4 hijos del mismo agresor. Asimismo, considero que otra causa fundamental es la falta de educación sexual temprana, ya que, como bien sabemos,
los adolescentes han iniciado la vida sexual muy temprana y muchas veces no saben los métodos anticonceptivos que necesitan utilizar y muchas veces se guían de información errónea o de amigos que al final terminan en lo que es un embarazo adolescente. Muy bien, Michelle. A ver, ¿quién seguía? Yo, doctora. Bueno, yo también quería mencionarlo, el factor social, factor económico, que es de la pobreza. O sea, la pobreza va ligado también a lo que es la falta, siento yo que va ligado a lo que es la falta de educación sexual, ya que muchas veces, pues los mismos padres sacan a los niños desde que están muy pequeños de las escuelas, los ponen a trabajar. Y entonces esto va a causar que estos niños no tengan la educación sexual, que al final pues siento que todos saben de que un condón puede evitar el embarazo y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero no para todos es, digamos, accesible totalmente ir a una farmacia a comprar una caja de condones, algo así, o que también puede afectar el hecho de que, pues sí, están adolescentes o están prácticamente, se sienten todavía pequeños y les da pena ir a una farmacia, comprar condones porque sienten que la gente los va a ver mal o cosas así, ¿verdad? Entonces, esto puede afectar también todo eso del embarazo en los adolescentes. La falta de accesibilidad, diríamos, a los métodos de planificación. Guadalupe, después Eduardo Torres. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Me puedo ver, ¿verdad? Vaya, creería que en la falta de accesibilidad, agregándole un poquito, creo que estoy un poco en desacuerdo porque ya que en las unidades de salud se les proporciona y se le da la facilidad a las personas con los métodos anticonceptivos. Entonces no se podría decir también de que son ignorantes en ese aspecto. Creería yo también de que una falta de, digamos, de que es algo social que se sienta por la presión social, digamos, en el caso de como mencionaban, cuando tenían una relación, ya tenían establecida una relación con su pareja a temprana edad, ellos empiezan a experimentar, ¿verdad? Y en lo mismo de que no saben o no están bien informados, se viene la lamentada o la dichosa prueba de amor. Entonces, ellas se ven como obligadas o presionadas, ya sea por su pareja, a tener relaciones sexuales y en eso mismo no tienen el cuidado suficiente para poder prevenir un embarazo. Además de que, como bien decía usted, que saben todos los abusos sexuales, ya pueden ser o comúnmente se dan, mayormente se dan, perdón, dentro del vínculo familiar, ¿verdad? Ya puede ser por el abuelo, el tío, el primo, incluso los hermanos. Pero eso mismo viene desencadenado siempre por el mismo tabú de hablar con los hijos respecto a la educación sexual. Ahí mismo viene también incluido en las relaciones de pareja los métodos anticonceptivos. No están bien informados, ya que algunos están sujetos a que se vinculan o se desvinculan de que usando un método de barrera, ya sea el condón, se justifican con que no sienten lo mismo. Entonces, ahí mismo ellos están, digamos, no están previniendo un embarazo ni tampoco están previniendo una enfermedad, una ITS. Esa sería mi opinión, doctor. Bien. Eduardo, ¿qué querías decir? Bueno, yo había encontrado un artículo en el cual relacionaba los principales factores para desarrollar un embarazo en la adolescencia y me llamaba bastante la atención de que mencionaba a la disfunción familiar, ya que mencionaba y lo asociaba que decía que la ausencia de una familia funcional en el seno del desarrollo del adolescente iba a generar en ella una carencia afectiva y que la adolescente, por no tener la madurez necesaria en ese momento, no iba a saber resolver, lo cual la iba a inclinar a que ella buscara una pareja en la cual encontrar el afecto que no tenía en la casa y que eso la podía orientar
a poder desarrollar un embarazo joven. Muy bien. Sofía Coto, ya para terminar ese punto, que si no, no vamos a seguir. Sí, yo solamente quería hacer un énfasis en que para mí es bastante importante la comunicación entre los padres y los adolescentes, porque realmente yo pienso que a veces obviamente nos cala más la información cuando viene de nuestros propios padres, que a veces los niños la escuchan en el colegio y son niños que tal vez ni ponen atención en el colegio y que la información realmente pues no les interesa, no se la toman en serio por venir pues de la escuela o el colegio. Entonces creo que esa parte de los padres de poder tener la capacidad de hablar, sentar a sus hijos y decirles, no solo a las mujeres, porque aunque las mujeres somos las que quedamos embarazadas, también es importante que los niños tengan su responsabilidad. Entonces también es importante decirles a los niños, educarlos en saber que no tienen que dejarse llevar por la presión social de que muchas veces sus amigos ya, tal vez algunos ya iniciaron y les dicen a sus amigos que se sienten mal. Entonces los padres tienen que tener la capacidad para decirles, tenés que respetar a las niñas y a las niñas, decirle, aprender a decir que no y a darse a respetar también, ¿verdad? Igual que a los niños a respetar a las niñas. Entonces creo que la parte de los padres es bastante fundamental en la educación sexual. Sí, por lo que he visto, todo lo que me han opinado ustedes, definitivamente ustedes hablan más de educación sexual, ¿verdad? Por parte de la familia, ¿verdad? Acuérdense que esa época es cuando los hipotes están curiosos y piensan experimentar y como ven la televisión y quieren probar si es cierto. Y perdóname la palabra y no me van a dejar mentir, es cuando andan más calenturientos, ¿o me equivoco? Piensan con los sueños húmedos, que se imaginan con una actriz, bueno, yo qué sé, una cantante. Pero en fin, todo se resume, en otras palabras, en educación, ¿verdad? Sobre salud sexual y reproductiva. Bueno, ya entrando en lo que es el control prenatal en el adolescente, ¿sí? Explíquenme, por favor, las acciones que realizamos cuando vamos a inscribir a un control prenatal precisamente en la adolescencia. A ver, Michelle Carranza, Guadalupe y después Erla. Bueno, primero sería la identificación del adolescente, la detección de los riesgos, seguido con su respectiva evaluación clínica, las intervenciones. Pues sí, pero ¿a qué nos referimos con identificación adolescente o detectar posibles riesgos? ¿Cómo lo haces en el control prenatal? Voy a seguir yo, doctora. Dale, Erla. Una vez que primero identificamos al adolescente y nos dice que deben ser menores de 15 años o mayores a esa edad, y vamos a incluir también aquellos embarazos que resultan de la violencia sexual. Entonces, una vez que identificamos a esa adolescente que está embarazada, debemos conocer en qué circunstancias se dio el embarazo, y esto se da a través de la atención comunitaria. Y una vez que se ha detectado eso, por ejemplo, si la paciente dice que es producto de ser víctima de violencia, entonces los lineamientos nos dicen que debemos avisar a una junta, específicamente a unos lineamientos de todas las formas de violencia, y luego de eso también nos dice que dentro de esa identificación debemos hacer reportes diarios y registros en expediente clínico de los embarazos que nos lleguen a nosotros. Después de eso debemos detectar los riesgos. Nos dice que de igual manera tenemos que conocer cómo ocurrió el embarazo, si Se congeló. A ver, Cecilia, seguí. Cecilia García. Que para, ¿cómo? También nos dice que para esta
identificación de los riesgos se pueden utilizar los instrumentos, por ejemplo, una hoja de tamizaje de violencia, también una escala de desesperanza de Beck, que básicamente es para identificar si la paciente tiene ciertas conductas pesimistas o que conducen a la depresión, o escala de experiencia en el embarazo, para mencionar algunos. Y más adelante también nosotros podemos identificar si son riesgos biológicos u obstétricos. Estos pueden ser que la paciente ya los tenga y en el momento no puedan ser de riesgo. Por ejemplo, obesidad, que haya tenido una cesárea previa o aborto previo, y también aquellos riesgos que sí presenten un riesgo desde el inicio. Por ejemplo, que Ay, padezca de- ya me está dando todito lo que dice ahí. Pues sí, pero mi pregunta es, todas esas acciones, ¿cómo las haces cuando estás enfrente del paciente y te llega la inscripción? ¿Cómo le vas a detectar, por ejemplo, los posibles riesgos que tiene la paciente? Preguntándole, por ejemplo, sus antecedentes, es decir, si ha sufrido, en este caso, por dar un ejemplo, si ha sufrido de... Mira, Perla, ¿te acordás que en la inscripción del control prenatal teníamos una hoja? En la hoja están riesgos sociales, riesgos obstétricos, ¿sí? Entonces es como una guía. Entonces lo único que vas a ir haciendo es ir desarrollando esa guía. Claro, le puedes preguntar más, ¿verdad? Si fue abusado, qué, lo que quieran. Pero hay unas hojas guía, ¿verdad? En la cual nos dice la edad, el peso, o sea, y nos plantean ahí cuáles son los posibles riesgos, como ya vimos que tienen, ¿verdad? Que pueden tener, ¿verdad? Para ver qué acciones vamos a tomar con la paciente, porque no solo es saber, esta niña tiene que fue abusada sexual, pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vos como médico, cabal, tenés que avisar a la policía, la fiscalía, todo eso, no solo quedarnos con la información, porque si no la que entra ahí en negligencia sos tú. ¿Sí me explico? Bueno, evaluación clínica, ya dijiste también. Es toda la exploración que haces, pues, ¿verdad? De cabeza a pies cuando llega la niña embarazada. Y realizar intervenciones, ¿qué dijimos que era? Ahí mencionaba que era el llenado de la hoja del plan. Individualizado para cada persona, y ahí es donde usted mencionó lo del riesgo psicosocial. Así es. Después se van a definir las acciones clínicas, o sea, lo que uno va a hacer de acuerdo a lo que ha obtenido De la lo que has información del tenido. paciente. Perfectísimo. Y también tanto las acciones clínicas, también mencionaba las psicosociales, y también dice que se puede incorporar a círculos educativos o pasantías hospitalarias a la paciente de acuerdo a lo que uno pues considere. Así es, después que inscribimos a la paciente y todo eso se le ofrece, ¿verdad? Se le ofrecen las pasantías, que dependiendo de qué hospitales que pretende ir a verificar su parto. A ver, Cecilia García, una pregunta. ¿Entre qué edades tiene que, entre el grupo de adolescentes, que ya sabemos, entre 10 a menores de 19, qué edades son las que tiene que precisamente verlos o atenderlos un ginecólogo y cuáles lo puede ver un médico general? ¿Qué edades son? Vaya, yo leía que las edades de 10 a 14 años deben de ser evaluadas por un ginecobstetra. Y de las edades de 15 a los 19 pueden ser evaluados un médico general, más sin embargo, al presentar factores de riesgo deben de ser referidos a este tipo de atención especializada. Así es, sí, muy bien. Claro, si ustedes están ya en la consulta, porque eso ya mero le va a tocar. Está en la consulta y viene la enfermera y te lleva a la paciente, tiene 14 años. O sea, no la puedes rechazar. O sea, mire, de preferencia que la vea el ginecólogo, pero no hay. O ya tiene lleno su cupo, ¿verdad? Entonces, tranquilamente ustedes la pueden inscribir. Pero eso sí, los siguientes controles ya los tiene que llevar
el ginecólogo, ¿verdad? Y si no hay ginecólogo, pues lo refieren donde haya, ¿sí? A una unidad comunitaria de salud familiar especializada, ¿verdad? Muy bien, Ceci. Ahora, a la pregunta 5 dice, el control prenatal del adolescente se realiza en 5 fases. ¿Quién me quiere hablar de la fase? Son 5, pero necesito uno por persona, una fase por persona, y me lo explica con sus propias palabras, por favor. A ver, Ceci, decime la fase 1. Ok, vaya, la fase 1 consiste en la identificación de la adolescente embarazada. Como mi compañera lo decía, en esta fase comprende la información necesaria que nos puede ayudar o nos pueda aportar a conocer el origen del embarazo, ¿verdad? Cómo sucedió y todo esto. ¿Por qué razón? Porque en esta fase, al momento de identificarla también, nos ayuda a mantener un control, un registro de los embarazos en unidades de salud donde se esté realizando, al menos así lo entendí yo, ¿verdad? De que una de sus funciones también era eso. Y también podías identificar si habían procesos de violación. Claro, es bien complicado poder identificarlo porque muy difícilmente una adolescente te va a decir que ha sido violada, al menos que haya sido orientada, ¿verdad? A poder hablar. Pero en un caso se diera esto, esta fase también te ayuda para poder movilizarte, como usted lo dijo, ante niveles de justicia, ¿verdad? Policía y todo lo que pueda continuar de jerarquías para llevar este control. Otra cosa que ayuda a esta fase es que ayuda a colocar a las madres en los programas adecuados, en la atención adecuada, como lo decíamos, porque en esta etapa de identificación vamos a saber la edad de la paciente, vamos a saber qué tipo de vida la paciente lleva, vamos a saber si es de territorio rural o de territorio urbano, si tiene la misma accesibilidad de venir a todos los controles o no la va a tener. Entonces yo creo que en esta fase es importante porque te ubica la posición de la paciente y vos vas como direccionando el tipo de atención que le puedes brindar para que esta sea integral tanto para ella como para el bebé. Muy bien. Bueno. La fase 2 o detección de riesgos me la va a decir González Ortiz, Fernanda Guadalupe. Fase 3, González Ramos. Fase 4, Grande Morales. Y fase 5, Guerrero Rodríguez. Va. Ahí está. Vaya, doctora. Siguiendo con la fase 2 que corresponde a la detección de riesgo, tenemos que en esta fase debemos de identificar aquellas condiciones en las cuales tenemos que preguntarle a nuestro paciente cómo ocurrió su embarazo, ¿verdad? Si ya fue por una violación, si fue porque ella quiso o porque se dio por X o Y motivo o a obligación a veces de los padres, que sucede en estos casos, por ejemplo en las áreas rurales. También si ha habido signos de violencia dentro de su hogar, ya sea por sus padres, por una X o Y persona, aparte, ¿verdad? También complicaciones psicológicas o sociales que ella esté presentando en ese momento, si se ve como deprimida, preocupada por toda la situación que ella está viviendo en ese momento y si lo está viviendo ella sola. También en esa fase vamos a observar y ver si ella necesita en sí un equipo de ayuda especial, ¿verdad? Para llevar todo el proceso del embarazo en apoyo psicológico, apoyo emocional. Y también se dice que se ve instrumentos en los cuales vamos a ver si hay una detección de riesgo, ¿vea? Entonces ya la podemos clasificar a ella si está en alto riesgo, si en bajo riesgo, de acuerdo, como mencionaba anterior mi compañera, si ella sufre algún tipo de maltrato físico. No sé si lo dijo bien. O se trabó. Doctora. Espérame, hija. PES, ¿qué me puedes hablar de PES o de la escala de desesperanza?
de BEC. Averiguaste, si no que te ayuden tus compañeros, no te preocupes. No, yo puedo hablar. Chévere. En esta escala se dice que esa fue diseñada bueno, más bien fue diseñada y es objetiva y es un medio útil que nos va a servir para ver, nos va a permitir detectar aquellas pacientes en las que están sufriendo, en las que tienen, por ejemplo, actitudes negativas hacia el futuro, que es lo que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Como depresión, riesgos de suicidio. Entonces, esta escala nos ayuda a poder identificar las dificultades y qué está pasando esa paciente, ¿verdad? Entonces, esta escala básicamente se trata de un factor afectivo, ¿verdad? Que va a tratar de indagar los sentimientos, tanto de ella de esperanza, futuro, de felicidad, de fe, de entusiasmo y de momentos agradables que ella pueda pasar en este proceso. Entonces, en esta escala, básicamente está diseñada como para poner verdades o falso, ¿verdad? Lo que ella está pasando. Por ejemplo, se le pregunta si ella espera en un futuro, está esperanzada en un futuro, si está feliz, si está contenta de lo que está pasando. Se le puede poner verdadero, ¿verdad? Entonces, esta escala conlleva diferentes ítems en el cual vamos a poder identificar la verdad, ya sea una paciente que pueda llevar el embarazo tanto de una manera tranquila a ver si puede llevar un embarazo totalmente complicado, que tenga riesgos de aborto, que sean provocados por ella misma, ¿verdad? Porque suele suceder. Entonces, creería yo que eso. Bueno. Fase 3. Buenas tardes, doctora. Hola. La fase 3, que es la evaluación, prácticamente va orientada como un equipo o como un equipo multidisciplinario en la dirección de hacer ver en el adolescente, en este tipo de embarazo, cualquier riesgo o cualquier duda que pueda surgir durante el proceso, el cual será atendido oportunamente por el equipo, por el personal de salud adecuado, desde consulta o interconsulta con psicología, con el médico, ¿verdad? Que lo esté evaluando sobre cualquier factor o signo de peligro que se pueda dar en el embarazo, y también va a las evaluaciones, interconsultas periódicas para llevarle seguimiento del embarazo, y también haciendo bastante énfasis en la promoción de evitar o prevenir el siguiente embarazo, tomando en cuenta la edad, ¿verdad? del paciente, que es un adolescente prácticamente. Y también evaluar el riesgo social que esa puede presentar, ya que esto solo abonaría a un embarazo un poco más complicado desde el punto de vista socioeconómico, por así decirlo, y también tomando en cuenta si es a repetición, las complicaciones en la salud que pueda tener en la paciente. ¿Qué son los riesgos sociales? Los riesgos sociales que podría tener una adolescente en esta etapa, bueno, podría ser No podría ser, ¿es o no es, Francisco? ¿Cuáles son los riesgos sociales que puede tener un adolescente? Que viva solo con un padre, o que no tenga, digamos, alguien a cargo de él. Entonces, familia monoparental, ¿qué más? Va. Eduardo, ayúdale a Francisco, por favor. Los lineamientos mencionan que los factores de riesgo social en la adolescente son que tenga un trastorno mental actual o previo, que tenga violencia en todas sus formas. Así es. Que la paciente haga consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo. También mencionaba lo del bajo rendimiento y el abandono escolar. Sí, entre otras, ¿verdad? Que viva en comunidades
que haya alto índice de violencia, el nivel educativo también, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Bueno, fase 4. Yo, doctora, pero no puedo activar la cámara en esa computadora, no tiene. Vaya, Álvaro, está bueno. Vaya, la fase 4 corresponde a las intervenciones y primero que nada se tiene que llenar la hoja de plan individualizado para esta paciente y se tiene que poner los factores de riesgo psicosociales identificados. Esto posteriormente se va a realizar para incorporarla a un círculo educativo en el cual se van a estar involucradas las mamás que están embarazadas en el hospital, que son también de la misma edad o en el mismo rango de edad. Esto con la función o la finalidad, perdón, de ser intervenidas para poder determinar las acciones clínicas, psicosociales también, con un enfoque multidisciplinario y también registrar las indicaciones multidisciplinarias también. Tengo entendido que esto sirve para también, además de todo, identificar los factores de riesgo que la paciente presenta y llegarlos a determinar posteriormente para darle un seguimiento posterior, que es sería la fase 5 del plan. Muy bien. ¿Y la fase 5, quién me la habla? ¿A quién le tocó? A mí. En la fase 5 menciona que hay que completar la hoja de... ¿Y la cámara? Ah, permítame. Ahí se ve. Que hay que completar la hoja que menciona, esta hoja es una hoja semanal de mortalidad materna, infantil y adolescente. Y también hay que coordinar con los demás comités y agentes comunitarios para la implementación del plan de parto. Y también es la prevención del segundo embarazo a través del uso de métodos anticonceptivos y el abordaje integral a la pareja y la familia para el apoyo de la maternidad y los cuidados del recién nacido. Y nada más, Tatiana. Sí. Solo lo leidito. ¿Y vos no digas a nada? ¿No le quieres abonar a algo? No. No. Va, está bueno. Explique, pasemos a la otra pregunta. Explique la estrategia del plan de parto. ¿Quién me le quiere explicar con sus propias palabras, por favor? ¿Cuáles son los objetivos y qué aspectos tienen que abordar? Doctora. A ver, Eras, dale. ¿Qué es el plan de parto? La estrategia del plan de parto consiste, bueno, lo define el plan nacional, bueno, la política nacional de lactancia materna, como todas aquellas acciones que tiene que realizar tanto la sociedad, tanto la familia, tanto la embarazada, la comunidad, como los servicios de salud, para estar preparados ante la emergencia, ante una emergencia obstétrica, una emergencia perinatal o la atención del parto. El plan de parto tiene que abarcar todas las fases del embarazo, desde los controles prenatales, desde los controles preconcepcionales hasta los controles prenatales, hasta los controles posparto y recién nacido. Posparto y recién nacido, exacto. La estrategia de plan de parto puede variar dependiendo de la región porque todas las embarazadas no tienen las mismas necesidades. Cada una tiene sus propias necesidades, cada una tiene un propio ambiente en el que ellas se desenvuelven, un tipo de estilo de vida distinto, un tipo de familia totalmente distinto y accesibilidad a los servicios sanitarios de manera distinta. Entonces, en este aspecto, la estrategia del plan de parto o los planes de parto varían dependiendo de la comunidad en la que se encuentra la embarazada. ¿Y de las actividades? En cuanto a las actividades,
tienen que ir involucrando pues los controles en la unidad de salud más cercana o en el establecimiento de salud más cercano, el estilo de vida de la embarazada, la comunicación con la familia y con la sociedad, o al menos la comunidad en la que ella se desenvuelve, alimentación, consumo de los nutrientes como por ejemplo el ácido fólico. No, fíjate que ¿Qué hacer? Mira, ¿Qué hacer? Mauricio, ¿Sí? estas actividades son más que todo administrativas, ¿verdad? No tanto en la consulta, porque cabal ahí dice, hay que hacer, ustedes como médicos o como personal de salud tienen que hacer jornadas, ¿verdad? Jornadas de sensibilización y a quienes van dirigidos a ese grupo etario del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces ahí tienen que hablar, o sea, de todo un poco, pues, de lo que significa estar embarazada, de la adolescencia, cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Y no solo a ella, sino que también la comunidad donde se desenvuelve. Por eso dice aquí, informar sobre el plan de parto en el ámbito familiar y comunitario. ¿Qué quiere decir? Que no solo se va a quedar con la embarazadita, ¿verdad? Estamos hablando de los papás, porque bueno, es que los papás son los responsables directos de ellos, ¿sí? Y en la comunidad también. Y coordinaciones. Se trata también de establecer coordinaciones intersectoriales, intrasectorial, ¿verdad? Intersectoriales, ya sea con la PNC, con Fiscalía, con el hospital, lo que se necesite, depende de cada caso, como dijiste tú, Erazo, ¿verdad? Eso principalmente. De hecho, es lo que en la política nacional de lactancia materna, eso es lo que menciona principalmente, que la promoción de salud es un pilar fundamental en el desarrollo de las estrategias de plan de parto en las comunidades, en las distintas comunidades de El Salvador. Así es. Bueno, vamos a ver. Álvaro Castro, háblame de los momentos para la estrategia del plan de parto, para que sea implementada este plan. Ahorita, doctora. Bueno, entre los momentos que se toman en cuenta son lo de la agenda prenatal, lo de la ficha del plan de parto, el mapa obstétrico y de prematurez. Bueno, creo que No, son me estos. estás hablando de los instrumentos. Yo te estoy hablando de los momentos establecidos por la estrategia del plan de parto. O sea, ¿en qué momento vas a aplicar esta estrategia? En el embarazo, acuérdate, en el parto, posparto y recién nacido. Esos son los momentos. Ahora, explícame qué vas a hacer durante el embarazo o de alguna paciente que llegue contigo o en el parto. Bueno, o sea, como tal, es fomentar en lo de bueno, no sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Dale. Fomentar a la embarazada al estar preparados con anticipación para el momento del parto, para tener una buena toma de decisiones, por así decirlo, ¿verdad? En el caso bueno, mi opinión, para fortalecer como la relación médico-paciente, formar un vínculo entre la embarazada, la familia o la comunidad, para facilitar una mejor atención. Creo que eso o estimular, no sé, eso. Va, eso es durante el embarazo, va. Pero durante el embarazo tenés que hablarle también de sus derechos, ¿sí? Derechos y deberes de ella, ¿verdad? Hay que seguirles haciendo hincapié sobre la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Está bien, ahorita ya ni modo salió embarazada, pero no quiere decir que va a seguir en las mismas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra precisamente salud sexual y reproductiva, tanto para ella, los familiares, para la pareja, ¿verdad? Y siempre hablarles del plan de parto. Ahora, en el parto, ¿quién me puede hablar cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que se hace? Del plan de parto, precisamente en el parto. Doctora, a ver, ¿puedo Nancy. opinar yo? Dale, Nancy. Vaya.
No sé si me ve. Sí. Como mencionaba, ¿verdad? Existen 3 momentos, pero en esos 3 momentos también hay que tener en cuenta que van a haber actores. Entonces, dependiendo de cada actor, va a tener como la función, ¿verdad? En cuanto a los proveedores de salud, en el momento de parto, generalmente lo que van a hacer es una evaluación a la paciente y van a empezar con el llenado de hojas de referencia, ¿verdad? También se menciona que en estos casos, si la paciente ya tiene como un medio de transporte, es el momento que el personal de salud indica, ¿verdad? Que ya es momento que la paciente sea trasladada ya sea al hospital o a la casa de espera materna. Se menciona también de que es necesario evaluar a la paciente debido a que se menciona que si existe alguna complicación es necesario que un personal de salud vaya con ella hacia el hospital. Sin embargo, si no existe ningún riesgo para la embarazada ni para el bebé, sí se recomienda, ¿verdad? Ahora con la nueva ley Nacer con Cariño, que la paciente sea acompañada por algún familiar o alguien de confianza, ¿verdad? Que ella tenga, ¿verdad? En cuanto a las acciones que tiene que tomar la embarazada o los familiares, generalmente se menciona que antes en el control y todo eso se le menciona a la paciente que la paciente tiene que identificar, ¿verdad?, dónde quiere ir a tener su parto, tiene que los familiares organizar ropa para la paciente, para el recién nacido. Ya la paciente tiene que llevar un nombre para el bebé que le va a poner, ¿verdad? Ella tiene que estar decidido. También se menciona que necesita su DUI, si es mayor de edad. Si es menor de edad, se necesita el acta de nacimiento, ¿verdad? La partida de nacimiento de ella y el DUI también de la pareja, ¿verdad? Y con respecto a la comunidad, ¿verdad? Si participa en ella, generalmente en eso ayuda más que todo al transporte de la embarazada. Y ya lo último, no sé si menciono el posparto. Sí, dale de una vez. En cuanto al posparto, generalmente se menciona que en cuanto a los proveedores de servicios de salud, se necesita realizar la primera visita dentro de las 24 horas, que la paciente regrese a su casa, ¿verdad? También mencionaba en los lineamientos de atención a los adolescentes, que para los adolescentes generalmente se realizan 2 visitas, la primera en las 24 horas y ya después dentro de los 7 días correspondientes, siguientes, ¿verdad? También se menciona que la paciente tiene que tener un control postparto, ¿verdad? Y también inscribir al recién nacido. Solamente eso, doctor. Muy bien, hija, perfecto. Bueno, pasemos a la próxima. El uso de los instrumentos del plan de parto, ¿verdad? Que son la agenda prenatal, ficha de plan de parto, mapa obstétrico y prematurez. ¿Quién me habla de la agenda prenatal? Yo, doctora. A ver, Madeline y Erazo, ¿vas a querer hablar? Que tenés la mano elevada. Se me fue el Erazo. Vaya, dale, Madeline. Bueno, en sí, iniciando con la agenda prenatal, es un conjunto de información que les sirve no solo a los promotores de salud, sino que también a la embarazada para saber, por decirlo así, la información más importante de su embarazo, que en sí va desde los exámenes, vacunas, también incluye información si padece de alguna enfermedad, y es algo larguita la agenda, pero en sí comienza con una introducción para la embarazada de informarle para qué sirve la agenda. Y esta agenda en sí es muy útil para los promotores de salud porque les ayuda a tener una información más concentrada acerca del embarazo de la paciente. Así es. Entonces, cada vez que la paciente vaya a un centro hospitalario o a la unidad, siempre tiene que andar portando esta agenda prenatal. Y en sí, primeramente, tiene la introducción para la embarazada y luego su identificación, todo con respecto a ella, como su nombre, el teléfono, a quién llamar en caso de alguna emergencia.
Y luego también proporciona lo que es un calendario de citas de control prenatal, que en este cuadrito se van poniendo las citas, el lugar de la cita y también cuándo se le deja la cita, la persona que se la agenda. También esta agenda contiene una parte muy importante que es la hoja de historia clínica perinatal, que en sí es como, también incluye lo más importante acerca de su embarazo, su información personal, también información acerca de la gestación actual como el peso, la talla, la fecha de última menstruación y la fecha probable de parto. También esta hoja incluye un apartado para registrar si la paciente consume drogas, alcohol o fuma tabaco, también si es víctima de violencia. Y también contiene los resultados de los exámenes más importantes, como el examen de mamas, el examen de cervix, el grupo ITP-ORH de sangre, toxoplasmosis, chagas, paludismo, malaria y bacteriuria. También de VIH y sífilis. Y también tiene un apartado para registrar qué vacunas tiene la embarazada y las fechas de su aplicación. Y también tiene un apartado de registro de parto o si hubo un aborto y es necesario saber la edad gestacional al parto, la presentación, la situación en la que se dio. Y también tiene un registro que se puede llenar al momento del parto, en el cual incluye la hora, la posición de la madre, los signos vitales, las contracciones por minuto, la dilatación, la altura, posición y la frecuencia cardíaca fetal. En sí no solo incluye de la gestación, sino como estamos viendo, incluye el momento del parto y también después el registro del nacimiento, ya que proporciona ahí el llenado para ver si nació vivo o muerto, o en el caso registrar si falleció antes o durante el parto. Vaya, así dejémoslo. Déjalo así ya, si no, no vamos a acabar. Vaya, la ficha del plan de parto. Marcelo Artiga. Ahorita, doctora. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Me ve? ¿Te escucha? Sí. Ok, pues la ficha del plan de parto va a ser una herramienta para organizar tanto los recursos familiares como los comunitarios para poder atender de una buena manera a la paciente y pues al recién nacido. Este va a presentar en una gráfica algunas señales que nos puedan indicar complicaciones obstétricas y también del recién nacido. Este pues va a ayudar a que la atención tanto para la madre como para el recién nacido sea oportuna. ¿Me estás hablando de la ficha o del mapa obstétrico? Sería la ficha del plan de parto. ¿Cuántas fichas se llenan? No estoy seguro, doctor. Hombre, dos nada más. Sí. Una que queda dentro del expediente y la otra que se le da a ella. ¿Oíste, hijo? Vale, ¿y quién me quiere hablar del mapa obstétrico? Va pues, ¿qué es un mapa obstétrico? ¿Puedo yo, doctora? No, otro. Doctora, yo le puedo decir que es el mapa, pero necesito encender la cámara, pero no sé si la computadora me va a agarrar. Dale, como sea, Daniel. Vaya, doctora. Bueno, el mapa obstétrico se basa más que todo por ser digamos, lo podemos decir que es una herramienta que nos va a permitir la ubicación y también darle como el seguimiento al proceso del embarazo de las mujeres y del proceso del puerperio también. Y además de los niños también prematuros que nacen con peso menor a los 2000 gramos.
Y también nos sirve, doctora, también para crear estrategias e intervenciones para reducir la mortalidad materna e infantil también. Porque nos va a dar, o sea, realmente se puede decir que nos va a dar como un registro gráfico de de todo el proceso por medio de una vigilancia epidemiológica. Exacto, entonces nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? En base a lo que hemos encontrado, como dice, si hay embarazos en adolescentes, dónde están, cuántos son, o si hay trastornos hipertensivos, cuántas enfermedades crónicas que tenga alguna embarazada, ¿verdad? Prematuros, enfermedades, todo eso, para eso nos sirve. ¿Quién me ayuda con cómo se elabora el mapa? A ver, Milena. Sí, doctora. Dice que eso sí no sabría cómo decirle cómo se elabora. A ver, Araceli. Solo encender la cámara. Un día me lo grabé. Sí, ya. Bueno, en la tipificación del mapa obstétrico se divide más que todo por colores. Ajá. Que está la embarazada y también está la puérpera. Primero, si queremos clasificar a la embarazada, está la embarazada sin factor de riesgo identificado, que esta se tipifica con el color verde. Luego está el color naranja, que es la embarazada con algún factor de riesgo identificado, que este puede ser un IMC mayor de 30, o sea, una obesidad. También se ha tenido abortos recurrentes, pielonefritis, se ha tenido preeclampsia en un embarazo anterior y se ha tenido también una cesárea previa. Luego está una embarazada de alto riesgo, que se tipifica con el color rojo, que esta es ya una paciente que ha tenido cardiopatía de alto riesgo, colagenopatía, insuficiencia renal crónica, diabetes, enfermedad tromboembólica y así enfermedades como cáncer, también puede ser antecedentes hematológicos. Y eso ya se tipifica con el color rojo. Y luego están las puérperas, que está en amarillo, se tipifica la puérpera sin riesgo, sin factor de riesgo. Luego está la puérpera de riesgo, que esta que significa que presentó en su parto eclampsia, también y también se puede identificar con el color rosa, perdón, creo que se me la había dicho. La puérpera de riesgo se tipifica con el color rosa y es la que fue catalogada anteriormente en color rojo en el embarazo. Y ya al momento de parto pasa a ser una puérpera y se tipifica con el color rojo. Y luego está el recién nacido prematuro, que es un recién nacido con un peso menor de 2.000 gramos y que es aquel que su nacimiento es antes de las 37 semanas de gestación. Y también se identifica se tipifica con el color morado y se mantiene en el mapa hasta alcanzar la edad gestacional, o sea, las 40 semanas ya corregidas y que alcance un peso mayor a los 2.500 gramos. Muy bien. Bueno, ¿quién me quiere hablar de los factores de riesgo durante el embarazo? Pero nos referimos a los biológicos u obstétricos. A ver, Eunice Estrada. Buenas tardes, doctora. Hola. En los riesgos, atención a mi cama. No sé si... Dale, hija. Puede también presentar una placenta previa o puede también que sufra un parto prematuro porque como las adolescentes no reciben la atención necesaria desde el momento 1 y llegan a tener o llegan a buscar ayuda médica ya hasta cuando tienen como
5 o 6 meses de embarazo y eso puede hacer que el bebé le afecte también. También puedan una anemia grave. Va, Jennifer Alarcón, que levantó la mano, y luego Graciela. Ayúdenme. Ajá. Voy a encender la cámara. Vaya, dale. Me avisa cuando me vea. ¿Ya? Ya, hija. Vale. Con respecto a los factores de riesgo, pues realmente hay varios factores de riesgo que podemos mencionar y yo estaba leyendo en una revista, que era una revista cubana de la sexología y la sociedad, que se había hecho un estudio, ¿verdad? En ese estudio pues habían recabado factores de riesgo que lo dividían, por ejemplo, en factores de riesgo individuales, familiares, socioeconómicos, culturales y también psicológicos, ¿verdad? Con respecto a los embarazos en la adolescencia. Y pues podríamos mencionar que con respecto a los factores individuales que ya eran, como lo dice la palabra, propios de la persona, sus acciones y su vida, se podría mencionar a la personalidad inestable porque, por ejemplo, pues sabemos que una personalidad inestable es cuando una persona, por ejemplo, siempre anda cambiando de tareas o no continúa con la misma, ¿verdad? Ante la mínima dificultad, y se decía que cuando tenían una personalidad inestable, las adolescentes, pues era más fácil como recaer en ciertos errores, igual cuando tenían baja autoestima, cuando, pues, por ejemplo, aquí se recaba cuando se siente incomprendida por sus compañeros, o cuando también el tema de que cuando se gustan con una persona, también se podría aplicar en el sentido de que sienten que es difícil gustarle a alguien, y por eso mismo a veces pueden llevar a cometer errores como embarazarse por gustarle o por retener a esta persona al tener baja autoestima. Ese también es un factor de riesgo. También la pubertad precoz, eso era evidente porque pues sabemos que la pubertad precoz es la que se empieza a dar o se empieza a dar el desarrollo antes de los 8 años de edad. Y cuando es así, evidentemente, cuando la niña desarrolla de alguna forma mucho antes, pues pueden haber situaciones en las que empieza a experimentar por eso mismo antes toda su vida sexual, y obviamente tal vez no tiene la educación sexual adecuada o nadie le ha hablado de ella. También se mencionaba con respecto a la personalidad, cuando eran personas que tenían una necesidad afectiva, porque obviamente iban a buscar muchas veces con quien les diera ese tipo de atención, y pues pueden llevarlos a también tener un embarazo en la adolescencia. Ahora, con respecto a los factores de riesgo familiares, pues eso creo que es una de las cosas más comunes, que cuando tienen madre o padre ausente, o también cuando, pues exacto, viven con una familia monoparental, como dijimos, porque evidentemente cuando no tienen alguna figura de autoridad que les enseñe y les aconseje, se les hará más fácil pues caer en esto de sexual adecuada, y pues obviamente tener un embarazo en su adolescencia. Igual es bastante repetitivo que normalmente cuando su mamá, por ejemplo, tuvo algún embarazo en la adolescencia, puede ser, eso no significa que va a pasar o que se repite siempre, pero puede ser que de alguna manera busca repetir ese patrón o lo puede repetir. También vaya, eso Jennifer, pero mi pregunta era, o sea, te dejé hablar, pero igual estamos hablando de condiciones de riesgo biológicos o obstétricos. Va, ahí, dale que ya se nos acabe el tiempo. No, pues pensé que eran factores de riesgo en general. No, biológicos obstétricos. Pero es interesante lo que has dicho. Dale. Ok, con respecto a factores obstétricos, pues, por ejemplo, muchas veces, como mencionaba mi compañera, podían ser cuando ya han tenido problemas hormonales, algún tipo de enfermedad en sus ovarios, o algún tipo de riesgo que las puede llevar también a un aborto en ese sentido. O también cuando tienen antecedentes familiares. Vale, sería más que todo pacientes obesas, se han tenido cesárea anterior, se han tenido abortos, preeclampsias, cardiopatías, colagenopatías, diabetes, cáncer, insuficiencia renal. Esos son los principales, hay otras más, pero las que más comunes. Bueno, a ver, gracias, hija. ¿Quién me quiere ayudar un poquito? ¿Quién me habla de la prueba de bienestar fetal? ¿Qué es y en qué consiste? Nada más, no me tienen que decir mayor cosa. A ver, Irving.
En las pruebas de bienestar fetal se encuentra el monitoreo fetal no estresante, que se realiza mediante el registro y los análisis de los cambios de la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? También se pueden ver los movimientos del feto y se realiza más que todo a partir de las 32 a 34 semanas de embarazo, y más que todo está indicado en la hipomotilidad fetal, o que hay una restricción del crecimiento intrauterino, y lo que evalúa pues la frecuencia cardíaca fetal y los cambios, los movimientos fetales. Muy bien. ¿Quién me puede decir las indicaciones? ¿A quiénes se le deja esa prueba? Doctora. A ver. Hola, buenas tardes. Sí, las indicaciones para estas son, por ejemplo, cuando tenga una hipomotilidad fetal, cuando tenga embarazo múltiple, cuando sea un embarazo post-término, cuando haya tenido un mortinato previo. Esas recuerdo por ahora. Trastornos hipertensivos del embarazo, ¿verdad? Enfermedades maternas, todo eso son las indicaciones. Bueno, niños, para terminar, una persona que me dé su opinión sobre cómo cree que sería o cómo se pueden disminuir los embarazos en los adolescentes. Ya para cerrar. ¿Quién se anima? ¿Puedo yo, doctora? No. A ver, Choto. Choto Peña. Hola, sí, doctora, perdón. Ya te ibas a quedar sin nota. Ajá. Que me estaba fallando el intro, doctor. Sí, tú chuchis. A ver, contame. ¿Cómo se deberían prevenir los embarazos en los adolescentes? O no hay que salga embarazada, si de todos modos, monas calenturientas. ¿Ah? No, doctora. Va, entonces. Yo creo que lo principal sería darle como que recomendaciones, pues, como son métodos anticonceptivos, la abstinencia. ¿Y cómo se llama eso, Eduardo Choto? ¿Perdón? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo se le llama eso? Uy. A ver, Cecilia García. Y por último, Erazo, para que cerres, hijo. Ok, doctora. Bueno, yo considero que eso se llama educación sexual. Muy bien. Desde un punto de vista, al principio mis compañeros lo dijeron, vea lo importante que era la educación sexual. Y para mí, lo importante también que es fomentar que la educación sexual no sea un tabú, o sea, que no sea solamente cuando ya llega a los 14 años le voy a explicar qué es. No, o sea, empezar desde pequeño y sobre todo que empiece desde la familia, porque las escuelas pueden impartir materias, por decirlo así, sobre educación sexual, pero si en casa, que son los primeros educadores, los primeros ejemplos de vida de los niños, no hay esa comunicación abierta, muy difícilmente se va a poder implementar ya cuando ya vayan a estudiar. Entonces considero que la educación sexual es un punto muy importante para prevenir embarazos. Muy bien. Jennifer Alarcón, ¿qué querías decir? Hola, ya. Doctora, sí me ve, ¿verdad? No sé si me mira ahí. Sí, te vemos.
Bueno, con respecto a lo que estaban diciendo mis compañeras, igual quería ahondar en eso, exactamente en lo que decía que como recomendaciones es bastante importante, puede garantizar obviamente la educación sexual, también el ejercicio de pues, todos sus derechos sexuales y reproductivos así, pero también ampliar el acceso a los servicios con esos derechos, ¿verdad? Y obviamente con énfasis en la prevención de embarazos. También es muy importante que de alguna forma los gobiernos implementen políticas que aumenten las opciones, las oportunidades, también la inclusión social y que se rompa con esta reproducción que hay tanto de desigualdad y así también que se garantice pues el pleno ejercicio de los derechos por parte de los adolescentes y las jóvenes. Y eso. Muy bien. Como recomendación para la Derechos, prevención. derechos y deberes. Y nadie me ha hablado de la influencia de los medios en los adolescentes. ¿O no tiene influencia en los medios de comunicación? Barraza. Siento que sí, doctora, más que todo con esto de las nuevas series. ¿Sentís o crees? Porque creo. yo creo, pues sí, Sí, siempre creo. dicen siento dolor de cabeza, siento hambre. Pero cuando pienso, ajá. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, es afirmación también porque las nuevas series de televisión, los programas que están saliendo tienen bastante que ver, más que todo con esto de que están dejando al adolescente como a diestra y siniestra haciendo cualquier cosa con esto de que dicen son tus derechos. Entonces sí tienen bastante que ver. Por eso pienso que es importante seguir implementando la educación sexual reproductiva, ¿verdad? Y no dejarla de lado, dando capacitaciones o charlas que son las que expliquen los riesgos tanto físicos, psicológicos, sociales, que implican un embarazo a tan temprana edad. También, realizar visitas a los hogares de la comunidad con el principal objetivo de seguir identificando, de hacer conocer los factores para el embarazo durante la adolescencia. Bueno, a ver, Erazo, cerra. Yo creo que mis compañeras ya cerraron con lo más importante y yo creo que todos los que estuvimos aquí en la reunión concluimos que en este aspecto la educación sexual es un pilar fundamental en la prevención de embarazos en adolescentes y también como profesionales de la salud es importante que nosotros tratemos de promover buenas prácticas sexuales, que también como profesionales de la salud hagamos lo posible por cambiarle el chip, como dirían por ahí, tanto a padres de familia, tanto a adolescentes, y que intentemos hacer un trabajo inter e intrasectorial para disminuir el alza que ha habido a lo largo de los siguientes años de embarazos en adolescentes. Y pues abonando un poco a lo que mencionaron ahí de los medios de comunicación, pues también presentarle a nuestros pacientes cuáles medios son los adecuados para que ellos se puedan informar sobre educación sexual y reproductiva. Porque la mayoría de ellos no son fuentes confiables, muchos de ellos desinforman. Entonces, nada más. Muy bien, agregando lo que estás diciendo, cuando me refiero a medios también, y como dijo la compañera, hay series, películas, lo que quieran, que honestamente, pornografía, ahí salen de un solo teniendo relaciones, o me equivoco, y está bien, o salen ahí contestándole mal a los papás, o salen que le pegan a los papás, y está bien, en ningún momento ahí dice que está mal. No, ahí todo bien. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que ven nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, se van criando o van pensando que eso es lo correcto. Entonces, ahí es donde tienen que intervenir los padres, ¿sí? Para ver por lo menos qué programa ven, cómo lo ven, sale, no ha estado de moda también muchos programas en que ser narco es lo máximo, ¿o me equivoco?
Y entre más matancingas le hacías, sos lo máximo, el super cool y el guapo de la película. ¿Sí? Entonces ahí donde entra también educación donde entran los valores, ¿verdad? Muy importante. Bueno, creo que ya nos comió el tiempo, ¿verdad, muchachitos? Y ya, 2. Va. Bueno, niños, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos la otra semana, ¿verdad? Porque es miércoles, con la siguiente clase, que ni me acuerdo cuál es el tema. Bueno, nos vemos, niños, que la pasen bien y espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias, doctora. De nada, a ustedes. Adiós. Adiós, muchas gracias.